despacio, me parece. Recording in progress. Spotlight. Estamos vendo, tá tranquilo. Oh, Acho que pode começar, Fito. sí, intento hacerlo. Ahí estamos viendo No tu sé. pantalla Ustedes ven compartida. mi spotlight. ¿Ven mi flechita, aunque Sim, sea? sim. Sí, sí, vemos el Aham. cursor. Está bueno, genial. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Mi nombre es Rodolfo Racia y me tocó continuar con la clase que les dio el lunes pasado Ana Paula y yo voy a hablar de aplicaciones de RMN, ¿de acuerdo? Les dejé dos papers para que presenten, uno que es sobre RMN in vivo y otro sobre marcado en metilo, pero para que no caigan así como de golpe y sin mucha previa, me voy a permitir mostrarles en algunas diapositivas algunos conceptos sobre aplicaciones de RMN. Primero quiero hablar un poco sobre qué es lo que hace a la RMN única. Después, qué es la RMN más barata que podemos hacer, que es algo que podemos hacer con cualquier proteína en cualquier lugar y con potenciales buenos resultados. ¿Qué es la RMN más cara que podemos hacer y qué panorama se nos abre? Esto es un poco spoileando lo que son el marcado de metilos, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, voy a arrancar con este meme que está dando vuelta hace varios años ya, donde la gente que hacemos RMN nos preguntamos qué nos queda en el dominio de la biología estructural, siendo que de un tiempo a esta parte los científicos adoran, que hacen biología estructural, adoran la cryo-EM, dejando un poquito de lado la cristalografía de rayos X, que ya había en su momento enterrado la RMN, ¿no es cierto? Y la realidad es que en RMN es la única técnica espectroscópica que nos permite ver con alta resolución las moléculas en movimiento. ¿De acuerdo? Podemos trabajar en solución y en condiciones de trabajo. Bueno, las cosas no están ni duritas como en un cristal, ni congeladitas como en un cryo-EM. Y lo que es bastante genial, o una de las cosas que a mí siempre me atrapó del RMN, es que digamos, podemos hacer un montón de experimentos diferentes. Digamos, no es un solo experimento el RMN. Ya el lunes pasado Ana Paula les contó que hay una diversidad, un rango enorme de experimentos que podemos hacer, y estos experimentos cubren una escala de tiempo extraordinaria. Vamos desde los movimientos rápidos, no sé si me ven la carita, pero por ejemplo, de oscilaciones del backbone que se ocurren en el rango de los nanosegundos. Todo lo que esté abajo del tiempo de correlación de las proteínas, el tiempo de correlación de las proteínas, no sé si lo tienen presente ustedes, pero está en el orden de los, digamos, uno puede hacer una regla del pulgar de que el tiempo de correlación de una proteína es aproximadamente la mitad, numéricamente es la mitad del peso molecular en kilodalton en nanosegundos. Es decir, una proteína de 10 kilodalton tiene un tiempo de correlación de 5 nanosegundos. Entonces, vamos a poder ver con mucha precisión por experimentos de relajación movimientos que estén abajo del tiempo de correlación de las proteínas, que sean movimientos rápidos, y arriba del tiempo de correlación tenemos, por ejemplo, esto no hablamos y no vamos a hablar, la relajación por electrones libres, métodos de relajación en el plano, bueno, el CPMG, que es otro método de relajación, métodos de intercambio y RM en tiempo real. Nos pueden medir las cosas que pasan, vamos a hablar un ratito, en el orden de los minutos, segundos, horas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces podemos cubrir todas estas escalas de tiempo. ¿Y por qué es importante? Porque la función de las proteínas implica, en muchos casos, cambios conformacionales, saltar de un mínimo de energía a otro mínimo de energía,
Y esos cambios de conformaciones tienen barreras de energía que hacen que ocurra en el orden de los microsegundos o los milisegundos. Y es un rango en el cual la RMN es muy poderosa. Sobre todo, como insisto, nos da información sitio específica. Nos dice qué le pasa al metilo de la alanina 40 y al indol del triptofano 158. Lo puedo ver por separado y me puedo enterar de qué es lo que están haciendo si me llegara a interesar, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de lo que tiene de único la RMN en este sentido, me voy a tocar un temita que nos es también bastante preciado a la gente que hacemos RMN, porque eh, un grupo de proteínas en particular, proteínas intrínsecamente desordenadas, se suelen referir como el último bastión de la RMN, porque bueno, son proteínas a las cuales otros métodos de elucidación estructural no tienen acceso. ¿Mm? ¿Por qué nos interesan las proteínas intrínsecamente? Por lo menos se estima un 40% de las proteínas de los genomas conocidos tienen por lo menos 30 residuos que están desordenados. Este desorden les da una flexibilidad conformacional. ¿Mm? La flexibilidad conformacional les da su función porque precisamente su función en general, cuando está bien descrita y estudiada, está asociada a la falta de estructura. En general, esa función se debe a que las proteínas, al no estar estructuradas, tienen un área accesible al solvente muy grande, prácticamente exponen todos sus residuos al solvente. Participan, en procesos, como les voy a describir en un ratito, de plegamiento acoplado a la unión, es decir, yo tengo una cosa que está desordenada por sí sola y cuando ocurre un evento, cuando aparece una molécula, otra proteína, otra macromolécula, hacen y se arman. Participan de complejos de afinidad media y baja, que son muy importantes en lo que son redes de interacción de control de interacciones multimoleculares. ¿De acuerdo? Son hubs en redes de interacción y son hotspots para la modificación post-traduccional. Típicamente la fosforilación, metilación, etcétera, etcétera, ocurren en regiones intrínsecamente desordenadas. Ahora, ¿por qué decimos que la RMN es el último bastión? Porque, ¿qué es lo que tiene de especial? Uno puede estudiar este tipo de proteínas, se han estudiado obviamente por un montón de métodos, pero por ejemplo, cuando uno va a un método de baja resolución, como los que ya han visto, como el dicrosmo circular o la fluorescencia, lo que van a encontrar es el promedio del que pasa toda la proteína en todas, digamos, todas las moléculas de proteína en la muestra, pero y de toda la proteína en su conjunto. Es difícil encontrar algo muy sitio específico. Claramente las regiones desordenadas no van a cristalizar, no pueden formar una regla ordenada, y tampoco van a dar densidad medible en microscopía electrónica, porque tienen muchas conformaciones y no voy a tener un montón de partículas con, o sea, si tengo un montón de partículas con una región en las mismas conformaciones, porque esa región no está desordenada, ¿no? O sea que no hay forma, no hay vuelta que darle. Pero cuando las estudio por RMN, puedo ver parámetros independientes que me dan información de lo que le pasa a la proteína en cada uno de sus lugares. ¿Qué parámetros son? Los desplazamientos químicos, los acoplamientos escalares, los acoplamientos dipolares y eventualmente uno puede también usar lo que se llama la etiqueta de spin. No vamos a hablar de eso ahora porque llevaría mucho tiempo. Un pequeño recordatorio, robé alguna de las diapos de Ana Paula del lunes pasado, que es el desplazamiento químico. Es esencialmente la posición que tiene la señal en el espectro, ¿de acuerdo? Y esa posición es muy, muy sensible a la conformación de la molécula. La posición que cada núcleo tiene en el espectro es muy sensible a la conformación de la molécula y es por eso que los espectros de proteínas bien plegadas tienen una dispersión muy grande, porque cada núcleo en la proteína va a estar
sensando un ambiente un poquito diferente. Pero incluso en proteínas desordenadas, si bien los ambientes son más similares, muestra una tendencia, el desplazamiento químico, a moverse para un lado o para el otro, dependiendo de cuál es el ambiente promedio que tienen. De tal forma que el desplazamiento químico de cualquier núcleo, una proteína intrínsecamente desordenada, me da información sobre su ambiente promedio. Lo mismo ocurre con los acoplamientos dipolares y los acoplamientos escalares. Los acoplamientos dipolares están relacionados con la distancia, con los acoplamientos a través del espacio, y los acoplamientos escalares que están asociados a la orientación exacta de los ángulos diedros que forma cada enlace de la proteína. Es decir, el acoplamiento de los núcleos da información sobre la estructura. He vuelto una diapositiva robada de Ana Paula del lunes pasado. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos parámetros que nos da la RMN para cada núcleo? Y la forma que se suele usar es lo que se llama la descripción de ensamble, descripción de conjunto. Entonces, la RMN nos informa de forma sitio específica qué es lo que le pasa a cada átomo de mi proteína. Lo que tiene de bueno es que uno puede calcular con bastante precisión cada uno de esos parámetros en un dado conforme. Es decir, si yo digo, mi proteína tiene esta formita, pues una proteína con una estructura, una proteína sin estructura, si tiene esta forma, si te doy un archivo PDB con una posición X y Z para cada uno de los átomos, uno puede correr distintos algoritmos, distintos programas que le dan con razonable precisión, y en algunos casos con muy buena precisión, el valor esperado de ese parámetro para ese conforme. Entonces, uno lo que puede hacer es generar un pool de muchos conformes diferentes, para el caso de una proteína intrínsecamente desestructurada, que claramente puede adoptar una cantidad extraordinariamente inconmensurable de conformaciones diferentes, y de ese pool ir probando sacar subpools y viendo qué tal ajustan a los parámetros de RMN calculado con los parámetros de RMN observado. Y quedarse con aquel pool en el cual los parámetros de RMN observados sean más parecidos a los parámetros de RMN calculado. ¿De acuerdo? Y acá les muestro un ejemplito de la aplicación de esto. Esto es una proteína intrínsecamente desestructurada. Lo que ven acá en la pantalla a la derecha es un ensamble que reproduce los desplazamientos químicos como se muestra acá. Acá tengo en estos 4 paneles los desplazamientos químicos. No, estos 3, perdón, los 3 primeros paneles son los desplazamientos químicos calculados y observado. Línea verde, línea rojo, no sé si cuál es cuál, pero en cualquier caso, como pueden ver, este conjunto de estructuras reproduce excelentemente bien los desplazamientos químicos. Obviamente que es un perro que se muerde la cola, porque en realidad para calcular desplazamientos químicos uno usa la estructura y viceversa, entonces uno le podría decir que es una especie de autoengaño. Yo digo, esto es así porque se parece a lo que yo quiero. Pero para evitar autoengañarse, lo que se puede hacer es usar un parámetro que sea ortogonal, es decir, que no tenga relación directa con el parámetro usado para calcular un ensamble, para eh, comprobar si el ensamble es válido. Y por ejemplo, en este caso se usaron RDC, son acoplamientos dipolares. ¿De acuerdo? Y como ven acá abajo, esto es el cálculo con el ensamble, el parámetro ortogonal. No ajusta tan bonito como los desplazamientos químicos, pero ajusta muy bien, y eso me indica que mi ensamble es mayormente correcto, ¿de acuerdo? Entonces, con este ensamble yo puedo, por ejemplo, ir a buscar propensiones, es decir, propensiones a formar algún tipo de estructura o regularidades en este ensamble. En este caso, lo que se encuentra es que, por ejemplo, entre otras cosas, una región de la proteína adopta una conformación que se parece a la conformación esperada en un complejo que forma después eh, con otra macromolécula. ¿De acuerdo? No solo me sirve para generar esta suerte de ensamble, es decir,
darle una imagen. Acá lo interesante es dar una imagen a una proteína desestructurada. Una proteína desestructurada no tiene estructura, pero uno puede tener un poco, los seres humanos nos manejamos mucho con imágenes, entonces ver algo nos hace la diferencia y nos permite elaborar hipótesis, etc. Entonces, este tipo de descripción nos permite dar una imagen que es razonablemente precisa de lo que le pasa, pero no solamente nos permite dar una imagen, sino nos permite de vuelta verificar qué es lo que le pasa localmente a la proteína en cada lugar. En este caso lo que está estudiado es el plegado y desplegado por ureotemperatura, y lo que se observa que el plegado y el desplegado no es lo mismo en las distintas regiones de la proteína y seguido por distintos parámetros, ¿de acuerdo? Con esto simplemente se puede mostrar que hay regiones que prefieren poblar estructuras secundarias particulares. Uno lo puede ver por el cálculo de propensión a adoptar ángulo phi que sale del ensamble o sale de correlación a los parámetros de RMN con parámetros estructurales, pero también regiones que sin formar estructuras secundarias son sensibles al desplegado por urea o por temperatura, es decir, que forman eh, estructuras razonablemente estables, pero que no son necesariamente estructuras secundarias regulares. Entonces, de vuelta, estamos dando una imagen a la proteína que está en realidad totalmente desestructurada. La otra cosa que se puede estudiar por RMN de forma bastante directa, y de vuelta teniendo información así como muy brutal y eh, muy evidente, es lo que se conoce como plegamiento inducido. Acá entiendo que todos son biólogos, bioquímicos y demás, así que probablemente estén familiarizados con el concepto de que le valió un premio Nobel al señor Christian Amundsen allá por 1972, de que la secuencia de una proteína es lo que determina su estructura. En ese sentido, uno puede pensar que la secuencia es como un plano para el plegamiento de la proteína. Ahora, yo tengo un plano incompleto, es decir, si le falta algo para plegarse y la conformación de las proteínas es algo realmente con una estabilidad marginal, si lo tienen presente, con que le falten un par de cositas no se puede armar la proteína. Pero puede venir alguna otra molécula y completar el plano y lograr que la proteína sea. ¿Cómo se ve esto en el RMN? Vuelvo a robarle una diapo a Ana Paula. Este es uno de los espectros que más directo y más fácil de obtener es por RMN y más informativo, que es el espectro protón-nitrógeno HCQC, donde cada manchita corresponde a un grupo amida de la proteína. ¿Y qué es lo que pasa? En una proteína como esta, donde es un ensamble desestructurado, el protón nitrógeno HCQC luce así, luce medio feíto, todo colapsado, mientras que en una proteína que hace un complejo y haciendo el complejo se pliega, el protón nitrógeno HCQC luce mucho, pero mucho más bonito, luce así como que se desplaza. Es decir, es muy brutal. Yo agarro la proteína, la tengo así dando vueltas, medio flojita de papel. Le pongo su partner y ¡plup! Se me arma y lo puedo evidenciar muy directamente eh, a través de RMN y, de hecho, medir qué es lo que le pasa tanto en la forma libre desplegada como en la forma complejada unida. ¿De acuerdo? Acá hay otro ejemplo. Esta es una proteína que no es realmente una proteína intrínsecamente desestructurada del todo. Lo podemos pensar como un glóbulo fundido, es decir, una proteína que está hecha medio un flan. El espectro de RMN es feo, es anchito, porque uno de los problemas que tenemos con la RMN, que no salió probablemente no quedó del todo evidente en la clase anterior, es que se nos da muy bien ver cosas que son muy rígidas, que son siempre iguales, como una proteína plegada, o cosas que son muy móviles, como una proteína desordenada que
tiene mucho movimiento interno y cada residuo hace la suya. Ahora, cuando tenemos cosas que están en el medio, que están como ahí, como una gelatina, yendo y volviendo, los espectros son feos. ¿Por qué son feos? Porque en realidad, como estamos viendo todas las poblaciones al mismo tiempo y esas poblaciones intercambian en escalas de tiempo intermedias, no voy a ver ni la mezcla de todo muy rápido, ni una sola cosa que es siempre igual. Entonces, las proteínas FLAN dan espectros fierazos. Esta proteína FLAN, cuando se le junta a su partner, que es en realidad sí totalmente desestructurado, hacen un complejo muy bonito que da lugar a un espectro protón-nitrógeno HCQC muy bien armadito. Bueno, entonces ese es un poquito, un pequeño panorama. Bueno, y no hablé de eso, pero ahora en una de las presentaciones nos van a contar cómo, cómo uno puede ver qué es lo que hacen proteínas desestructuradas adentro de una célula. Es decir, no solamente verlas en solución y caracterizar eh, su, su comportamiento general, sino saber exactamente qué es lo que hacen cuando están en su ambiente de trabajo real, que es adentro de una célula. Dicho esto, y como quería darle un poco de aplicación para todos y todas del RMN de proteínas, quiero hablar un poquito del RMN más barato y más fácil que podemos hacer, ¿de acuerdo? Con RMN se puede hacer muchísimos trucos, como les conté antes, podemos medir un montón de parámetros, relajaciones, cosas locas, acceder a un montón de escalas de tiempo, es extraordinario. Pero todo eso en general implica bastante trabajo, ¿de acuerdo? Típicamente uno necesita por lo menos hacer un marcado isotópico de la proteína para llegar a tener una asignación, es decir, para decidir, como dijo Ana Paula el lunes pasado, a qué frecuencia o en qué desplazamiento químico resuena cada uno de los núcleos de mi proteína. Y eso es un proceso laborioso, es súper informativo. Una vez que lo tengo, es genial y me da un montón de información, pero es algo que lleva tiempo y no todo el mundo tiene la necesidad de llegar a, o la necesidad, la posibilidad de llegar a obtener esa información. Pero sin llegar a ser una cosa tan elaborada que puede ser muy informativa, con el espectro más barato de RMN que uno puede obtener, que es el protón 1D, el espectro de protones unidimensional que está esquematizado acá, se puede sacar bastante información. Acá está, de vuelta está una diapo del espectro, se lo robé a Ana Paula. Este es un espectro de protones de una proteína. Fíjense que en general es bastante lío, sobre todo esta región que está dominada por el agua y que es difícil de suprimir, es bastante firaza. Toda la región de los protones alifáticos, y muchísimos protones alifáticos en una proteína. ¿De acuerdo? Está lleno, la mayor parte de los protones de una proteína son alifáticos. Los aromáticos están en medio de un lío también y son a veces difíciles de distinguir, pero cuando uno se va a los extremos de este espectro, se puede encontrar con los protones de los grupos metilo y con algunos protones amida y sobre todo con los más separaditos de todos son los protones del indol del triptofano. ¿Qué tiene de bueno estas regiones de afuera? Es que uno puede individualizar. Acá, cada montañita es probablemente muchas, 10, 15, 20 protones que están más o menos juntos. Ahora, cada una de estas montañitas de acá es probablemente un único protón. Fíjense además que las montañitas, las señales de este lado, son bastante más intensas que las de este. De este lado, cada señal es un solo protón y puede estar un poquito en intercambio con el agua, de acuerdo, los indoles y los amida, como que van y vienen con el agua. Y de este lado tengo grupos metilo. ¿Qué tiene de genial los grupos metilo? Cada grupo metilo son 3 protones equivalentes. Entonces tengo el triple de señal. Y no solo son 3 protones equivalentes, sino que son 3 protones equivalentes que relajan muy rápido porque, digamos, dan señales finitas porque dan vuelta alrededor de enlace carbono-carbono. Entonces, es una región esta que es muy intensa y fácil de ver cuando tengo señales ahí afuera. ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta, el espectro
de un espectro de protón 1H y 1 de una proteína, razonablemente informativa per se, pero sobre todo estas regiones de afuera pueden ser útiles para sacar información sitio específico. Bueno, esto es un ejemplo de un zoom en una región amida. No parece ser tan bonita esta en particular, pero digamos, uno puede tener razonable información sobre si las proteínas están igual o distintas, si les pasó algo. Y esto es un zoom en la región de los metilos. Acá lo que les quiero mostrar es algo de lo que se habló también rápidamente el lunes pasado, y es un poco el límite a nivel de qué es lo que podemos ver o no por RMN. En general, por RMN podemos ver fácilmente las proteínas chiquitas y no tan fácilmente las proteínas grandes. ¿Por qué? No solamente porque las proteínas grandes tienen muchas más señales que las proteínas pequeñas, sino que porque las señales a su vez tienden a ser más anchas. Fíjense, acá el espectro azul es de un péptido 1,2 kilodalton. Tiene señal súper finita. De hecho, cada señal de esta a su vez está como dividida en dos piquitos. Este es el acoplamiento escalar, que en proteínas es muy difícil de ver, así en forma directa. Acá tenemos una proteína que es la EPO, la proteína de los ciclistas tramposos, que es de 21 kilodalton. Fíjense, acá tengo señales razonablemente finitas, no veo esta especie de subdivisión, este acoplamentito, pero las veo razonablemente separadas. Y acá tengo una molécula que es un ¿cómo se llama? Un biomedicamento para la artrosis, si mal no recuerdo bien, de 52 kilodalton, que como ven tiene señales, se ven señales y son bastante más anchas. Ahora, en esta región, este zoom que hice acá, ¿m? Que equivale a esta región, fíjense que estoy yendo alrededor de 0 ppm, lo que veo son grupos metilos. Entonces, cada piquito de esto va a ser probablemente tres protones idénticos. Y fíjense que incluso una proteína de 52 kilodalton, que típicamente ni siquiera encararía estudiar por métodos heteronucleares, puedo ver bastante bien lo que le pasa con señales individuales de distintos grupos metilos. Y acá le doy un ejemplo de aplicación en una proteína particular. Esta es una fosfolipasa C. La fosfolipasa C, les digo muy rápidamente, es una proteína que se secreta como una proenzima y eh, cuando se corta el propéptido se activa. ¿De acuerdo? Lo que podemos seguir por RMN, tanto en la región de acá arriba, de los leptones indoles, amida, y en este caso, no quiero entrar en demasiado detalle, pero también de los anillos de la cadena lateral de histidina, eh, es como uno pasa, al pasar de la proenzima a la enzima madura, se empieza a armar el sitio activo y al agregarle zinc para que se termine de formar, creo que el dibujito lo tengo acá abajo, es una enzima que tiene 3 zincs en el sitio activo, al agregar zinc para que se termine de formar, se termina de conformar el sitio activo. Yo no sé quién es quién de estas señales, solo sé que estos son grupos metilos y que estos son indoles, perdón, son protones del grupo imidazol de la histidina, ¿de acuerdo? Esta proteína, los zinc los enlaza por histidina, así lo que se ve es cómo pasa de una conformación con dos, después, cosa que se averiguan después, de una conformación con 2 zinc a una con 3 zinc, donde se rearreglan las histidinas dentro del sitio activo. Y no solo eso, si bien los metilos no participan directamente de la unión de 5 de la nueva del sitio activo, uno tiene un patrón muy característico de señal en la región de los metilos, de vuelta abajo de 0 ppm, que es diferente entre la proenzima y la enzima madura. Esto, de vuelta, sin saber quién es quién, puede permitir, por ejemplo, seguir en el tiempo el proceso de armado del sitio activo y entender que el sitio activo primero
se forma una forma con, digamos, yendo de la apoenzima a la oloenzima. Primero se va un zinc, después se van otros dos. Perdón, de la oloenzima a la apoenzima, primero se va muy rápido un zinc, después se van otros dos zinc y al final se genera la apoenzima. ¿De acuerdo? Cada una de las formas tiene un patrón de señales peculiar, tanto en la región de los grupos imidazol como en la región de los metilos, que permite distinguirla, y podemos seguir en el tiempo qué es lo que le va pasando. Si aprecian acá, la apoenzima no tiene nada de señal acá. ¿Por qué? Porque todos los imidazoles de la histidina están sueltos, es decir, no voy a tener nada. Bueno, va a ser una cosa totalmente, digamos, van a estar haciendo azul y no van a aparecer, no importa por qué los detalles. Pero lo que quiero que se queden, digamos, lo que quiero como que tengan el take home message es que siguiendo esta región que es muy fácil de ver, de vuelta, son muestras muy simples, uno hace un espectro de protones prolijo, y nada más con eso puede tener un montón de información sobre qué es lo que le está pasando a la enzima en distintas situaciones. A la enzima, a la proteína que uno tenga de estudio en distintas situaciones. Y esto es otro ejemplo donde son complejos eh, de dos proteínas diferentes que son promiscuas. ¿De acuerdo? Yo tengo la proteína A, la proteína B, que hay dos tipos, la proteína A1 y A2, y la B1 y la B2, y pueden hacer complejos todos contra todos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tiene de maravilloso el RMN2-metilo? De vuelta, estamos viendo la región que está alrededor de 0 ppm, acá veo la resonancia de los metilos, que cada complejo, ¿sí?, el de la roja con la azul, roja con verde, amarilla con verde, tiene un patrón de metilos que es un poquito diferente del de los otros. Y eso me permite distinguir en una mezcla de complejos quién es quién y dónde está y cuánto hay de cada uno. De esta forma uno puede, con un experimento muy simple, estudiar la selectividad. La selectividad, es decir, a quién le gusta más a quién. Entonces, uno puede mezclar, por ejemplo, la proteína azul con la roja y la amarilla y ver qué complejo se forma más. La verde con la roja y la amarilla y ver qué complejo se forma más. La roja con la verde y la azul y ver qué complejo se forma más. La amarilla con la verde y la azul y ver qué complejo se forma más. Y en este caso, lo que nos enteramos es que la azul quiere a la roja y la verde quiere a la amarilla. Si bien las mezclamos y se junta toda, da lo mismo, pero hay una cierta preferencia y bueno, esto también es un poco accesorio, no se forman complejos ternarios, pero una cuestión que está postulada por ahí. Pero bueno, con esto quiero que se lleven a casa la idea de que no hace falta, para hacer RMN de proteína, no hace falta hacer cosas fancy, cosas caras, no hace falta marcar, no hace falta ni siquiera saber quién es quién a veces. Es mejor si sabemos quién es quién, pero no es esencial. Podemos hacer RMN y sacar mucha información con un poco de imaginación y muestras prolijamente preparadas. Y ahora me voy al otro lado de la RMN, que va a haber también un paper, una presentación al respecto. No sé, que ahora no quiero extender demasiado. Que es la RMN cara, ¿de acuerdo? Uno de los problemas que tenemos en RMN es el solapamiento de señales, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una proteína grande, tengo muchos, vieron ahí el espectro 1H1D, tengo un montón de señales todas juntas. Y no solo eso, sino que el hecho de tener muchas señales todas juntas hacen que las señales sean más anchas, ¿de acuerdo? Cuando tengo proteínas grandes con muchas señales, a su vez las señales son más anchas. Son más anchas las señales, ¿por qué? Porque tienen muchos núcleos alrededor con los que interaccionar. Cuando más núcleo alrededor tiene con los que interaccionar, más anchas se vuelven. No importa entrar en los detalles de por eso. Entonces, yo quiero estudiar una proteína grande, un ensamble macromolecular. Lo que puedo hacer es diluir los protones. ¿De acuerdo? ¿Y cómo puedo diluir los protones? Lo puedo cambiar por deuterones, es decir, por el isótopo de
2 del hidrógeno. En vez de tener un protón solo, tengo un protón y un neutrón, eso es un deuterón, y el deuterón es casi como si no existiera para los protones, es una especie totalmente diferente. Entonces yo tengo una proteína donde tengo solamente algunos protones y todo el resto de deuterones, es como que se me aclara el panorama, es como que todo el resto se vuelve transparente y veo solamente los lugares donde puse protones. ¿Y qué lugares son más interesantes para poner protones? Los grupos metilo. ¿Por qué son interesantes los grupos metilo? Porque, primero, son sondas muy sensibles, porque como les dije hace un ratito, cada grupo metilo tiene 3 protones, o sea que voy a tener una señal que va a ser 3 por de intensidad, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que en general suelen estar metidos adentro del core de la proteína donde pasan las cosas, ¿sí? Y son muy sensibles en general a el lugar donde están, sobre todo si están cerca o lejos de aminoácidos aromáticos o están en regiones más polares o menos polares. Los grupos metilos de los distintos aminoácidos resuenan cada uno en una región diferente del espectro. Acá resuenan las metioninas, acá las delta 1 de las leucinas, acá los gamma de las treoninas, acá los delta 2 de las leucinas, los gamma de la valina, los beta de la alanina, ¿de acuerdo? Y uno puede emplear el metabolismo de coli para darle de comer precursores donde solo haya algunos eh, algunos núcleos protonados o deuterados y lograr que solamente dándole de comer azúcar deuterada y todo eso, para que la proteína que coli me genere tenga protones en muy pocos lugares. Esto está muy estudiado. Si eventualmente tuvieran el dinero y las ganas de hacerlo, pueden ir a reviews y demás y lo van a poder hacer. De hecho, hay kits para expresar eso. ¿Y qué es lo que me habilita? Y me habilita a trabajar con cosas gigantescas como por ejemplo el proteoso. Es una proteína de 670 kilodalton que, bueno, por suerte se puede trabajar a temperatura alta porque eso hace que de vuelta más rápido, pero de todas formas el tiempo de correlación es muy alto, 180 nanosegundos. Típicamente en RMN cuando estamos arriba de los 20 nanosegundos ya empezamos las cosas muy anchas y son difíciles de medir. Pero como uno puede marcar los protones selectivamente y una muestra diluida en protones, pero concentrada en metilos, se puede trabajar con muestras de 25 micromolar, es decir, 350 micromolar monómeros relativamente diluidas. Y marcando solamente algunos metilos de algunos aminoácidos y asignando los monómeros por mutagénesis, se puede aprender un montón de cosas sobre una máquina gigantesca con el proteosoma. Esto también se lo roban a Paula, las asignaciones, es decir, identificar quién es quién, que es interesante, no es esencial pero interesante. En una proteína se puede hacer por distintos tipos de experimentos, pero para estos casos a veces es más difícil porque tengo muestras de vuelta muy diluidas, no tengo muchas señales de qué agarrarme. Entonces se puede hacer, por ejemplo, por mutagénesis. Acá está el ejemplo de asignación de una proteína, una proteasa TET2, una proteína de 500 kilodalton, una proteína grandota, donde los metilos de las isoleucinas se asignaron simplemente de una forma bastante picapiedra, Flintstone, eh, en el cual cada isoleucina se mutó por una leucina. ¿De acuerdo? Entonces, viendo qué señal desaparecía en la mutante, yo puedo decir, ah, bueno, si me desaparece esta señal, en esta mutante, esta señal es la de la isolucina 226. Si en esta mutante me desaparece esta señal, quiere decir que esta es la señal de isolucina 162. Y así se logró tener información sitoespecífica. ¿Para qué sirvió esta información sitoespecífica? Y sirvió, por ejemplo, para seguir cómo se arma la estructura cuaternaria de este proteinoma. ¿De acuerdo? Y acá lo que vemos es cómo se puede combinar la RMN con distintas metodologías, como por ejemplo la microscopía electrónica. Uno puede seguir por RMN todo el proceso de formación del complejo. Y espera un momentito porque tengo que decir que se callen acá atrás. Perdón, vayan por otro lado. No puedo.
eh, se puede seguir el proceso de formación del complejo en distintas escalas de tiempo, tanto por RMN como por microscopía electrónica, ¿de acuerdo? Y siguiendo específicamente algunas señales que corresponden al monómero, a los oligómeros o a la proteína completa, se puede seguir en el tiempo, en el orden de los segundos, esto es RMN en tiempo real de vuelta, cómo cada una de las especies va evolucionando. Entonces, para resumir y para dejar paso a las presentaciones, ¿qué es lo que podemos hacer con RNA de proteínas? Podemos ver las proteínas en su ambiente de trabajo, podemos ver las proteínas haciendo su trabajo, podemos ver proteínas intrínsecamente desestructuradas, que sigue siendo uno de nuestros bastiones y nuestras cosas más deseadas. Eh, y no necesitamos necesariamente trabajar con muestras complicadas, podemos trabajar con muestras muy simples y tener bastante información, pero también si tenemos muestras sofisticadas y equipos bonitos y muchas ganas de trabajar, podemos obtener información sofisticada y bonita que nos lleve a describir con mucha precisión sistemas trabajando, y que esas son las cosas que me gustaría que nos muestren en los papers. Así que, sin más que decir, los voy a dejar que nos compartan sus presentaciones, ¿de acuerdo? Sim, graças, Fito. Então, eu convido o primeiro grupo a apresentar o seu trabalho. Facundo, Roberto e Camila. Hola, Estão aí? Sim. sí, por acá. Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Sim. lo escuchamos, ¿sí? Hola. Querem compartilhar? Sim. Sí. ¿Se ve bien? ¿Qué ven? Agora sim. Sí, Ahí se ve. ahí Falta está. ponerlo en Empezamos con los presentación. metilos. ¿Qué cosa, Ahí. perdón? ¿Alguien Ok. dijo Ah, algo? empezamos con los metilos, digo. Ah, bueno, nosotros vamos a hablar sobre el paper de Structural Investigation of a Chaperonin in Action Reveals How Nucleotide Binding Regulates the Functional Cycle. Yo soy Facundo Sánchez Trapes, licenciado en Biotecnología por la Universidad Nacional de La Plata y becario doctoral en la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Biológicas. Bueno, sí, yo soy Roberto Sangüesa, soy estudiante doctoral de la Universidad de Chile, acá en Santiago. Ya soy Camila Santos, soy bioquímica de los USACH y estoy haciendo un doctorado en microbiología en la misma universidad. Então, Ya habiéndonos presentado, vamos a continuar con la presentación. Y para empezar, antes de meternos en las técnicas del paper y eso, vamos a profundizar sobre las chaperoninas y su función biológica. Las chaperoninas son complejos proteicos que facilitan el plegado de las proteínas y previenen la agregación, cumpliendo un rol principal en la homeostasis celular. Hay dos tipos de chaperoninas, se clasifican en dos grupos. El tipo 1, que es muy rico en las poblaciones bacterianas, mientras que el tipo 2 se encuentra comúnmente en arqueas y en eucariotas. Las tipo 1, como Groel, requieren una cochaperonina para cerrar la cámara del anillo, y las tipo 2 se componen de dos subunidades que constan de protrusiones helicoidales, como las que podemos ver ahí en forma de alfa hélices, las cuales cierran sus anillos y con eso logran el plegado correcto de la proteína. En este trabajo nos vamos a enfocar en las tipo 2. Puntualmente se estudió la proteína HSP60 del organismo Pirococcus
Horikoshi, que es un complejo proteico homohexadecamérico de gran peso molecular, llegaba aproximadamente a 1.000.000 de Dalton, y se encuentra caracterizada la estructura cerrada y abierta por rayos X previo a este trabajo, pero no se conocía la diversidad conformacional de la misma. Al ser de Pirococcus horikoshi, es una proteína de un organismo hipertermófilo, por lo que su conformación nativa es por encima de los 60 grados centígrados, que esto termina siendo un punto positivo porque las propiedades de la relajación de RMN son más favorables y se puede obtener información específica por sitio a nivel de los residuos individuales bajo condiciones fisiológicamente representativas del organismo. Al ser una proteína tan grande, como ya les comenté, es muy difícil su estudio debido al extenso ensachamiento de líneas que se generarían en un RMN clásico, como decía recién Rodolfo. Por lo que la estrategia a utilizar fue un labeling de los grupos metilos marcados con carbono 13 para evaluar los diferentes estados conformacionales de las chaperoninas y sus proteínas clientes. Entonces, siguiente filmina, por favor. Entonces lo que se hizo, se expresó en E. coli con precursores metabólicos tanto de la metionina como de la valina, y se asignaron, también se dejó crecer en un cultivo con fuente de hidrógeno deuterada, y de esta manera asignaron individualmente las señales propias de las metioninas metiladas y de las valinas metiladas. Luego de esto se generó un cross-validation entre las señales propias de los grupos valina y metionina metiladas. Y nada, siguiente filmina, por favor. Bien. Acá en esta figura lo que podemos ver es el modelado por homología de la proteína, ya sea de su forma oligomérica como en su forma monomérica, con los respectivos ID de PDB correspondientes. Podemos ver en la figura 1B que en verde tenemos las regiones metiladas de metionina, y se pone especial atención en la metionina M159 y en la 279. Esto porque son muy buenas reporteras sobre la conformación del monómero. La M159 nos da mucha información sobre el sitio de unión de nucleótidos, que es importante porque la proteína, para poder plegar correctamente a sus proteínas clientes, usa el sustrato ATP. Y por otro lado, la M279 nos da información sobre el estado del anillo, es decir, si se encuentra cerrado o abierto. Bien, entonces, se vio que la conformación APO o ADP de la proteína se encuentra en una conformación abierta, permitiendo que la entrada de proteínas a la cavidad responsable del pegado. Se vio también un cambio pequeño en la metionina 159, que responde directamente a los cambios en el sitio de unión de nucleótidos. Y a su vez se vio un gran cambio en la metionina 279, y bueno, también hablan sobre la 275, por más de que acá no se señale, que son las responsables de que se puedan ver los cambios, el cambio conformacional al
al cerrar el anillo. Acá lo que tenemos en la figura C es a partir de la figura S1 y S2 de la filmina anterior, se pudieron reconstruir los 2D de los grupos metilo y ahí se ven claramente las diferencias entre la conformación con ATP, con ADP y APO, es decir, sin ligando alguno. Y también se vio que tanto en ADP como en APO se tiene una conformación abierta, mientras que en ATP se tiene una conformación cerrada de la proteína. Entonces, basados en estos resultados, dijeron que la unión de ATP favorece la transición de la conformación abierta a la conformación cerrada, mientras que la unión de ADP no afecta a la conformación cerrada. Siguiente final. ¿Pueden ver mi cursor o Sí, se ve. se ve? Sí, sí, Ok. sí. Probablemente lo use. Bueno, para comenzar a estudiar la interacción entre la proteína, la H-peronina HCP60, con sus proteínas clientes, se utilizó como modelo una proteína de bajo peso molecular, que es la lisosima de clara de huevo de gallina, o lisosima, o GEUL, puede que lo diga también, y se evaluó mediante TROSI sus peaks característicos de la forma desplegada, esta proteína estando marcada en residuos de isoleucina y valina, y se incubó a una concentración fija con distintas concentraciones de HCP60 y se cuantificó el shift químico de estos peaks al aumentar la concentración y se obtiene esta curva de carácter hiperbólico y parejo, digamos. O sea que las variaciones, las asociaciones y disociaciones ocurren en escalas de tiempo que son inferiores a las que pueden ser resueltas mediante RMN, y esto es propio de una interacción que es reversible y específica. Eso es lo que nos dice. Luego, para ver ya a escalas de temperatura, se cuantificó el porcentaje de proteína plegada, también mediante RMN, eh, ya sea en presencia o ausencia de HSP60, y se observa que cuando está presente HSP60, la temperatura de melting de la proteína disminuye en 5,2 grados Celsius. ¿Ok? Eso nos dice que en estos experimentos que están hechos a temperaturas altas, denaturantes de 75 grados, en ausencia de nucleótidos, diciendo que la enzima, que la chaperionina no está activa, lo que tenemos es una unión específica y una estabilización del estado desplegado. Para, para sondear el sitio de unión de la proteína cliente a HCP60 se realizó nuevamente resonancia magnética 2D, pero esta vez usando HCP60 marcada con carbono 3 en metioninas y lisosima marcada con una sonda paramagnética. El principio de la sonda paramagnética es básicamente que aquellas metioninas marcadas que estén próximas o cercanas van a tener una velocidad de decaimiento mayor. ¿Mm? Y al observar las diferencias entre estos dos espectros, podemos ver que las señales de estas metioninas que salen señaladas acá decaen rápido, y esto nos indicaría que están próximas a la proteína que está interactuando con la chaperonina, y están aquí mapeadas en el panel eh, dentro de la estructura, y las colocan acá junto a lo que también llaman el loop sensor. Y aquí está un poco ya lo que es como el highlight del paper en realidad. Esta figura muestra el tubo de RMN y lo dividen en dos partes importantes. La primera de ellas es esta resonancia magnética 2D eh, de la proteína, proteínas marcadas en metilos, HCP60 y lisosima, pero también en el mismo tubo mediciones de RMN de protones clásico para calcular la concentración de ATP en el tiempo. Y la novedad acá es que in situ, en el mismo tubo, se ha agregado un sistema de regeneración del ATP. Esta proteína consume mucho ATP, entonces si queremos estudiarla en una condición estacionaria, tenemos que estarlo regenerando, y esto lo hacen agregando fosfonol piruvato y la enzima piruvato quinasa. Ahí se puede ver
en ese espectro. Esta figura de acá, a ver si muevo esta, lo que se muestra en A es la evolución en el tiempo de las concentraciones, o mejor dicho, de la fracción de ADP en rojo, ADP en azul y en amarillo está el fosfonol piruvato. Y se puede ver que ATP se mantiene constante en una escala de tiempo larga. Ya una vez que decae la concentración de fosfonol piruvato, se comienza a acumular ADP. Y en fin, la figura B, bueno, este experimento está hecho en ausencia de la lisosima. ¿Ok? Este es un experimento que está hecho solamente con la chaperonina. Y se observan estos espectros representativos y se ve cómo este pic de la ATP va disminuyendo en el tiempo y comienza a aparecer este segundo pic correspondiente al ADP. Más acá abajo se muestran los espectros en 2D y están ahí destacados la metionina 159, que es reportera de la unión a nucleótido. Se puede ver que en el estado al inicio aparecen estos pics de unión a ATP y a ADP, y que en la metionina 279 también está este shift, que es indicativo de un cierre de la etapa de la chaperonina. Pero ya los espectros que están más a mano derecha, se puede ver que la conformación cerrada desaparece y lo único que se observa en el sitio de unión es ADP. Ahora, al repetir este experimento en presencia de la lisosima, de la proteína cliente, podemos ver que ATP se consume más rápido y se observa el mismo fenómeno en el cual la unión de ATP favorece esta conformación abierta, solamente que el ciclo funcional de la proteína está ocurriendo más rápido cuando está esta proteína cliente. Ya para ir más en profundidad dentro de lo que es el mecanismo de la proteína, lo que se hizo fue cuantificar, por resonancia magnética de carbono 13, la cantidad de lisosima plegada, que está ahí como la F, o desplegada, como U, ya sea sin ATP o con ATP, y en el panel B, que se muestra la cuantificación en un gráfico de barras, se puede observar que la adición de ATP aumenta la cantidad de lisosima plegada en presencia de la chaperonina. Y a partir del experimento de la diapositiva anterior también se estimula la actividad TPasa y se observa que en presencia de la lisosima esta aumenta. ¿Ok? Y por último, se muestra acá nuevamente un espectro de resonancia magnética en 2D, ya sea de la lisosima en estado, o sea, perdón, de la chaperonina en estado APO, o al haber añadido ATP, que es lo que está en verde, y se cuantificaron estos peaks. De nuevo aquí en la panel D lo que se observa es la metionina 159, y se puede ver que al agregar ATP, el sitio de unión está ocupado, se divide en dos poblaciones, pero importantemente la población unida a ATP es el doble de la población unida a ADP. Hay una razón bien marcada. Y en el caso de la metionina 279, que de nuevo al aire, al unir ATP se distribuyen estos dos peaks que son abierto y cerrado, se observa que al agregar ATP la población abierta es la mitad de la población cerrada. Y esto nos indica, los autores lo utilizan luego para plantear un modelo que es del que va a hablar ahora mi compañero. Bueno, en esta figura se presenta el modelo propuesto por los investigadores sobre cómo funciona el ciclo de la chaperonina. La chaperonina tiene dos anillos principalmente y estos anillos se alternan entre un estado cerrado y un estado abierto, dependiendo del tipo de nucleótido que están uniendo. Cuando el anillo está uniendo ADP, se encuentra abierto y cuando está uniendo ATP se encuentra cerrado. Entonces, aquel anillo que está en una conformación abierta es capaz de recibir a una proteína que está desplegada y entonces ocurre un cambio de afinidad, se une a ATP y que es el que se muestra en rojo, y al unirse a ATP se cierra el anillo. Cuando el anillo se cierra, la proteína termina de plegarse correctamente y entonces cuando esta proteína termina de plegarse, el ATP se hidroliza y se libera pirofosfato junto con la proteína plegada. Entonces se establece una especie de equilibrio entre las proteínas plegadas que van saliendo de los anillos de la chaperonina
con respecto a las proteínas que no están plegadas y que se les denomina proteínas clientes, que son capaces de entrar en estos anillos que tienen una conformación abierta, unidad ADP, para continuar el ciclo. Lo interesante también es mencionar que en la proteína, la chaperonina, cuando se encuentra en un estado semiabierto, es decir, un anillo que está unido a ADP y el otro anillo que está unido a ATP, eso dura el triple de tiempo aproximadamente de lo que permanece la chaperonina en un estado cerrado, que es el que se observa en rojo con ambos anillos cerrados. Entonces los autores dicen que cada anillo funciona como una unidad cooperativa y que responden sincrónicamente a la unión de ATP. Y esto permite que ocurra un ciclo eficiente y coordinado para el plegamiento y la liberación de las proteínas clientes. Siguiente. Pasa. Bueno, como conclusiones, la transición estructural entre los estados abiertos y cerrados de la chaperonina, que es inducida por la unión de ATP y ADP, implica un ciclo dinámico en el que la hidrólisis del ATP desempeña un papel importante. También existe un mecanismo de regulación temporal donde el tiempo transcurrido en cada estado es clave para la eficiencia de la función catalítica de la chaperonina. Y el marcaje selectivo, en combinación con el sistema de regeneración del ATP, abre la posibilidad de investigar procesos biomoleculares en condiciones próximas, más cercanas a las fisiológicas, ya que supera las limitaciones técnicas que habían hasta el momento de estudiar estas macromoléculas. Y por último, este estudio también ha permitido determinar la cooperatividad y las conformaciones de ambos anillos durante el ciclo del ATPasa de las chaperoninas del grupo 2. Bueno, esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Uhum. Bueno, muchas gracias. Eh, Fito, voy a hacer, estamos bem em cima da hora, então eu ia pedir para você resumir em uma ou duas perguntas no máximo, tá? Se sí, me entende. no, no, sí, 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 yo simplemente Perdón, para poner. ¿necesita que ponga la diapo de nuevo para...? No, 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 no es Ya, necesario. Es perdón. simplemente les quería, digamos, poner de manifiesto dos cosas. Una, que hay dos truquitos en esto. Este es un paper que me gusta mucho porque se ven dos cosas del RMN. Una, que uno puede ver una proteína o la otra dependiendo a cuál marca isotópicamente. Yo puedo ver la lisosima o la chaperonina. ¿Mm? Y otra, el truquito, un poco la magia o la mentira, si quieren, de ahí del paper, es que si bien se trabaja con una proteína que es muy grande, es un homo-oligómero. ¿De acuerdo? Entonces, la concentración real de cada protómero es mucho más grande que la concentración de chaperonina en real. ¿De acuerdo? Lo único que quiero, a ver si entendieron bien, por qué, digamos, cuál es la gracia de usar los grupos metilo. No sé si les queda claro. O sea, ¿por qué usaron grupos metilo y no otra cosa para seguir esto? Típicamente, en RMN ya lo han visto, ya se lo dijo Ana Paula, se lo dije yo hace un rato, nos gustan mucho los grupos amida, que son fáciles de ver, pero en este caso usan grupos metilo. ¿El por qué les queda más o menos claro? Sí, bueno, tiene que ver Eh, con... Facundo. no, sí, con uno de los principales problemas era el ensanchamiento de bandas que generan las proteínas de gran tamaño y el otro, la sensibilidad de señal de los grupos metilo. Exacto, sí, ese es por un lado la sensibilidad y el otro punto es que si uno marca específicamente, hay relativamente pocos. Fíjense que estamos hablando de una proteína de 600 kilodalton y los espectros tienen 15 manchitas. Si mal no Sí, recuerdo. hablaba de que se habían caracterizado 62 aminoácidos.
Claro, entonces es Claro. como que es muy, nada, es muy selectivo y esos metidos además están metidos para adentro y Y además están están pensando distribuidos más todo lo que le bien pasa. ¿Perdón? homogéneos. No, que además están distribuidos de una manera más o menos, están por toda la proteína. Sirven para Exacto. reportar en general la conformación y son Exacto. poquitos. Ujú. Sí, y digamos, hay algunos poquitos que van a los lugares que son más interesantes. Pero bueno, no los quiero frenar más porque se nos va a hacer tarde para la segunda presentación. Ok. Então, agora o artigo vai ser apresentado pela Antoniela, o Jean e o Hard. Estão aí? Hola, buenas. Ok. Se vê bem, só colocar na apresentação. Ótimo. Perfecto. ¿Todo bien? Sí. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar este artículo titulado El desorden estructural de la alfa-sinucleína monomérica persistente en células de mamíferos, presentado por mi compañero Jan Rodrigo Santos de la Universidad de Campinas y Hardy Guzmán de la Universidad de Santiago. Para comenzar, como ya el profesor había comentado antes, la alfa-sinucleína es una proteína intrínsecamente desordenada y específicamente esta proteína está vinculada a la enfermedad del Parkinson, ya que su mal plegamiento forma agregados amiloides y a su vez eso forma los cuerpos de Lewis en el cerebro, que se van acumulando y pueden encontrarse en remanentes apoptóticos de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra. Los autores en este trabajo se generan esta siguiente pregunta, que es, la alfa-sinucleína monomérica mantiene su desorden estructural in vivo, ya que toda esta evidencia está registrada o está detallada por estudios in vitro. O si esta estructura se adquiere bajo condiciones fisiológicas, o sea, si bajo condiciones fisiológicas adquiere una estructura más ordenada de lo que se tenía descrito. Para ello, los autores se generan el siguiente diseño experimental para determinar la estructura de la alfa-sinucleína, en el que escogen dos tipos de líneas celulares, una no neuronal y otra neuronal, las cuales fueron sometidas a una alfa-sinucleína que fue marcada con nitrógeno 15 para que pueda ser detectada por la resonancia magnética nuclear. En este trabajo, antes de realizar los trabajos de resonancia, verificaron de que esta electroporación para que pueda introducirse la proteína hacia el medio intracelular, hacia el citosol, citoplasma de la célula, y lo confirmaron con este experimento simple de Western blot, en el que cada línea celular, que fue electroporada y no electroporada, muestra esta señal de banda de la alfa-sinucleína en las que fueron solamente electroporadas. Por lo tanto, se confirma que se logró, por lo menos, introducir la alfa-sinucleína en la neurona. Pero los siguientes experimentos que realizaron también fue ver la viabilidad de estas células para ver si la electroporación o si el ingreso de la alfa-sinucleína estaría generando un impacto en la viabilidad celular, por lo que con citometría de flujo, como se puede observar en esta imagen, determinaron de que no hay un efecto sobre en la sobrevivencia de las células, por lo que, como se puede ver en esta imagen, en el que tanto la línea celular no neuronal como la neuronal tienen el mismo rango de sobrevivencia. Además, hicieron inmunofluorescencia para localizar la alfa-sinucleína, confirmando que está dentro de las células en distintos tiempos y se encuentra uniformemente distribuida, por lo cual estarían confirmando de que esta alfa-sinucleína no estaría generando aglomerados amiloides dentro de la célula que podría estar afectando su sobrevivencia. Finalmente, para determinar que efectivamente la alfa-sinucleína es una proteína intrínsecamente desordenada en el medio intracelular, obtuvieron este espectro de resonancia magnética de dos dimensiones, en el que se puede observar que hay un solapamiento casi perfecto entre los espectros de tratamiento con la alfa-sinucleína en buffer y la alfa-sinucleína en medio dentro de la célula.
Además, por el espectro se puede deducir que esta proteína es intrínsecamente desordenada, dado que los espectros están más bien compactos, más aglomerados. Além disso, os pesquisadores notaram algumas pequenas variações de intensidade e alargamento dos picos, sendo que nesse terceiro quadro aqui dessa imagem, a gente vê esses primeiros resíduos da alfa-sinucleína, de 1 a 10, que estão lá na região N-terminal, e a gente vê que a atenuação de sinais nessa região, como os de ACM1, D2, ali, E4, coincide com os espectros da forma acetilada da alfa-sinucleína em solução. E isso sugere que a proteína sofreu uma acetilação após ser internalizada. E é importante, né, lembrar que a alfa-sinucleína recombinante utilizada, ela não era acetilada, então essa acetilação ela ocorreu pós-traducionalmente, dentro da célula e após a eletroporação, contrariando a visão tradicional, né, de que a acetilação N-terminal em eucariotos ocorre exclusivamente de forma cotradicional lá durante a síntese proteica. E essa modificação tradicional ela é comum em proteínas humanas e afeta a mobilidade local e induz alterações transitórias, explicando, se possível, o enfraquecimento dos sinais. Pode passar. E qual que é a importância disso, né? A acetilação ela vai estabilizar essas estruturas helicoidais transientes na região N-terminal e também modular possivelmente a interação com as membranas, sem, no entanto, resultar em uma associação estável com essas, como que foi confirmado lá pela ausência de broadenings uniformes no espectro. Ou seja, essa modificação ela pode regular a função da alfa-sinucleína e também o comportamento dentro da célula, possivelmente ajudando a evitar a sua agregação, segundo os autores. Pode passar. Além disso, os autores também exploraram as interações da proteína com o meio intracelular através de medições de relaxação longitudinal, transversal e heteronuclear, além de calcular os termos de troca conformacional R e XR. Essa figura ela vai mostrar para a gente como as diferentes regiões da alfa-sinucleína se comportam em termos de mobilidade, interação com o ambiente celular ou com soluções simulando talvez a agregação e esse ambiente intracelular. Então, os gráficos que estão nessa imagem, eles vão ter o seguinte padrão. No eixo-x, a gente vai ver cada resíduo da alfa-sinucleína. Então, nós temos a parte do N-terminal, a região com resíduos do componente não amiloide beta propenso à agregação, ou região NAC, como os autores utilizam, e o C-terminal da proteína. No eixo-y, a gente vai ter os valores referentes à variável que está sendo medida, e também vocês vão perceber que há diferentes colorações nessas imagens. Então, em vermelho a gente tem, estão demonstrados, né, os efeitos em linhagens celulares, tanto não neuronal quanto neuronal, e também lá em buffer. E abaixo disso a gente tem medidas em diferentes soluções, no caso com o Fecal, que seria um agente de agregação, verde em o BSA, laranja lisozima, que vão simular condições de ambiente intracelular, e também eles utilizaram pequenas vesículas unilaminares reconstituídas a partir de lipídios de cérebro de porco, que é essa parte lá embaixo que está mostrada em cinza, que seriam os SUVs. Pode passar, Raid. Então, quando a gente olha a primeira parte da imagem, que trata sobre a intensidade relativa dos sinais de RMN, a gente percebe que as regiões N-terminal e C-terminal da alfa-sinucleína, elas estão mostrando sinais mais fracos dentro das células, e isso está lá mostrando as setinhas. Isso vai indicar para a gente que essas extremidades elas estão, de alguma forma, interagindo ali com os componentes do citoplasma, já aquela região NAC, que é propensa à agregação, ela permanece livre e não sofre alterações. Isso, os autores falam que poderia ser uma forma de proteção, e essas interações elas foram simuladas in vitro com as diferentes soluções lá. O BSA ele afetou o N-terminal, a lisozima afetou o C-terminal, enquanto o Fecal ele não teve nenhum efeito. Pode passar. Já na segunda parte da figura, a gente tem os valores de tempo de correlação rotacional, que vão mostrar para a gente o quão rapidamente cada parte da proteína se move. Em células, ali em vermelho, quando comparado com a proteína que está apenas no buffer, que está mostrado em cinza, a mobilidade da alfa-sinucleína é bem menor, indicando que o ambiente extracelular é mais viscoso, talvez, é mais complexo. Esse mesmo padrão foi observado em soluções com BSA e com a lisozima, reforçando que essas proteínas simulam bem o comportamento celular. O Fecal, ele tem um pouco impacto, confirmando que apenas a densidade molecular não é suficiente, mas existem algumas interações específicas ali.
Além disso, já nesse mesmo teste, houve uma certa variação nos sinais quando eles aumentaram a concentração de NCA, de cloreto de sódio no meio, e isso fica bem claro quando a gente olha o C-terminal da proteína que está no tampão contendo liposina. Pode passar. Por fim, nessa última parte da imagem, são apresentados valores de RX que refletem para a gente interações fracas e trocas conformacionais lentas. Então, a gente tem aqui uma variante. Então, tem primeiramente alfa-sinucleína selvagem. Ela vai mostrar altos valores de RX nas regiões N C terminais, indicando algumas interações hidrofóbicas e eletrostáticas. A substituição desses resíduos aromáticos, daí a gente entra na parte da variante, ela reduz significativamente esses valores, demonstrando a importância dessas regiões para a interação. No C-terminal, quando a gente adiciona cloreto de sódio também, tem uma diminuição dessa variável, confirmando a dependência da força iônica. E um achado bastante interessante é que quando é adicionado aquelas vesículas lipídicas, elas têm alguns efeitos semelhantes, sugerindo que esses contatos transitórios com as membranas celulares são mediados por essas regiões específicas da proteína. Pode passar. Então, para resumir nessas análises, né, de dinâmica e interações intracelulares da alfa-sinucleína, foi revelado para a gente que dentro das células a proteína ela não se liga fortemente a membranas ou grandes estruturas, ela permanece de certa forma solúvel e dinâmica, mas mesmo assim ela realiza interações fracas e transitórias com componentes citoplasmáticos. Mais especificamente, a região N-terminal ela vai interagir por contatos hidrofóbicos e a região C-terminal por interações eletrostáticas, e essas interações elas são suficientemente fracas para não travar a proteína em uma conformação rígida, mas elas são só fortes o bastante para modular a mobilidade e proteger certas regiões, como aquela região NAC, que é altamente propensa à agregação. Então, para a gente, essas descobertas elas têm um significado, de certa forma, importante, porque elas mostram que a alfa-sinucleína, mesmo em um ambiente celular denso e complexo, mantém a desordem estrutural e que o ambiente ele não vai favorecer automaticamente a sua agregação. Isso reforça a ideia de que a agregação lá da alfa-sinucleína, que é observada em pacientes com Parkinson, depende de gatilhos adicionais e que essas interações transitórias com o ambiente celular podem até ajudar a prevenir isso. Pode passar. Nessa figura 4, a gente tem algumas representações conceituais que são baseadas tanto em dados anteriores como nesse do artigo. Então, nesse primeiro painel, a gente vai ter um modelo de alfa-sinucleína, onde os resíduos de fenilalanina e tirosina 39 no N-terminal, eles vão estabelecer essas interações hidrofóbicas com os componentes celulares. O C-terminal, que está carregado negativamente, ele vai interagir com regiões carregadas positivamente do citoplasma, enquanto aquela região NAC, que é associada à agregação, como eu já falei, ela permanece protegida e isolada do ambiente. Isso explica como a proteína se mantém solúvel e funcional mesmo em um meio ambiente molecularmente congestionado, de certa forma. Já nessa outra parte de baixo, a gente tem esse outro painel que vai mostrar para a gente diferentes conformações compactas da alfa-sinucleína dentro das células. E a gente consegue ver que, embora ela seja intrinsecamente desordenada, ela tem algumas formas mais fechadas que vão esconder essa região NAC no seu interior, e essa compactação é consistente com os dados lá de RX, reforçando a hipótese de que a célula favorece conformações que possivelmente vão prevenir a agregação espontânea dessa proteína. Perdón. Como explicaba mi compañero, ese modelamiento de qué tan compacta es la alfa-sinucleína está dentro de la célula. Es importante ya que es necesario que la región NAC esté bien protegida para evitar la agregación de esta molécula, de esta proteína. Por lo tanto, los autores, para poder dilucidar ese modelo, para poder determinar el modelo, utilizaron una resonancia paramagnética de electrones en el que se marcó residuo de serina a un costado de NAC con una sonda DOTA con gadolinio, y en el otro lado de NAC, que vendría siendo la carga, el sector con una carga de interacción electrostática más importante.
Estos experimentos se llevaron a cabo en estas dos líneas celulares, que son las no neuronales y las neuronales, para poder evaluar mediante el solapamiento de los espectros qué tan compacta vendría siendo la proteína en comparación con una solución de buffer versus su contexto celular, determinando de que en estas zonas de acá se pudo ver un efecto en el que estas zonas se vieron reducidas, se minimizó la diferencia entre los espectros, dando como resultado de que dentro del contexto celular estas proteínas estarían mucho más compactas. También se realizaron otros experimentos emulando soluciones más congestionadas, artificialmente congestionadas, como Conficol, BCA y lisozima, que tienen características físico-químicas distintas. Por ejemplo, el ficol es una molécula que no tiene carga, no interactúa electrostáticamente, sin embargo, físicamente ayuda a que haya mayor molécula y mayor movimiento. BCA tiene una carga neta negativa, por lo tanto ahí es para evaluar las interacciones electrostáticas que pudiese tener, al igual que con la lisozima, determinando que estas diferencias se ven moduladas según las características del medio. Em, Como discusión, los puntos importantes de este trabajo es recalcar que la alfa-sinucleína, por medio de todos estos experimentos de EPR y RMN, se estableció que la alfa-sinucleína es intrínsecamente desordenada y monomérica. Esto es importante ya que previamente se había descrito de que una hipótesis que el estado nativo de esta proteína era tetramérico, la cual también era soluble. Sin embargo, sus implicancias para la formación de la patología o la sintomatología del Parkinson implicaría más pasos si es que el estado nativo de esta proteína es tetramérico, involucrando más pasos para llegar a la patología. Sin embargo, al ser monomérico, reduce los pasos, por lo tanto es más plausible. En segundo lugar, la espectroscopía de NMR en célula fue crucial para revelar este verdadero estado de la proteína. Además, se determinó que esta proteína em, presenta una modificación posttraduccional como la acetilación, y que además este modula la estructura de la alfa-sinucleína. El ambiente intracelular induce también esta compactación, lo que promueve las interacciones transientes y débiles, lo cual es importante, ya que si las interacciones son más fuertes, este podría inducir una mayor probabilidad de que la proteína se agregue en estas amiloides, en la conformación amiloide. Y finalmente, la conformación celular, o sea, la conformación de la alfa-sinucleína en el medio celular protege contra la agregación, pero podría predisponer a la patología con alteraciones estructurales. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en tiempo, entiendo, así que voy a hacer solamente dos pequeños comentarios que espero que les haya quedado claro a Jan y a Hardy, y también al resto que escuchó. Primero que, digamos, la RMN, la marca isotópica, nos permite ver la proteína solita en medio de un lío de otras proteínas en la célula. Eh, el otro punto es la importancia de todos los controles que mencionaron al principio, que son necesarios para saber que lo que yo veo en el tubo de RMN es efectivamente la proteína dentro de la célula. Vieron que tuvieron que hacer microscopía, Western y demás, para asegurarse que las cosas funcionen bien. Y finalmente, que uno de los puntos interesantes de este trabajo, que por ahí ustedes no conocían la historia atrás, pero el primer trabajo donde se demuestra la acetilación de la proteína en el N-terminal, y que tiene una cierta importancia porque desde ahí, de todos los trabajos anteriores, en solución usaban la proteína así nomás, o sea, sin acetilar. Y la proteína acetilada es un poquito diferente y en la célula está acetilada, es una cosa que no se conocía de antes de salir de este trabajo. Así que bueno, sin más, los dejo que
que sigan ya en horario con la parte que sigue. Graças, Fito, graças a todos. São 18h32. Podemos voltar às 18h35. Vamos ter que fazer um intervalo mais rápido aí. Ok? Olá, Vanessa. Tudo bom? Tudo bom? Então, voltamos às 18h35. Vamos lá.